Hola de nuevo, queridas escuchas. Y sí, tenía que llegar, como todo. El final de esta historia está aquí. La verdad es que disfruté muchísimo narrándola para ustedes. Recordé los momentos en que la escribí y el motivo por el cual lo hice. En verdad espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo y que haya podido lograr que se perdieran entre mis letras. Las dejo con el final de El Mundo. Historia escrita y narrada por Gisa Álvarez. Capítulo 10. Capítulo final. El día llegará. Segunda parte. En algún lugar de Inglaterra, finales de mayo de 1924. Gira, el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con la alegría y con el dolor de la gente como yo. Fragmento de la canción Il Mondo. 3 meses ya habían transcurrido desde aquella mañana en la que Candy le había anunciado a Terry su repentina partida, lo cual el británico terminó comprendiendo. Durante ese tiempo, el intercambio epistolar se había dado semanalmente sin falta alguna. Primero solo de parte de la joven pecosa, después de ambos lados, lo que a los dos les encantó, debido a que las cartas siempre habían formado parte de su historia. En ellas siempre habían vaciado una parte de su alma, confesándose cosas muy probablemente que de frente no hubiesen tenido el valor de decir. Así, entre líneas, Terry le había pedido a Candy ser su novia muchos años atrás. De la misma manera, ella le había confesado que le quería, luego que le amaba. Por esas palabras sobre papel es que él se había animado a comprar el anillo que algún día esperó deslizar por el dedo anular de esa joven rubia. Y también, por confesiones parecidas, fue que la rubia no dudó en ir a Broadway ella sola aquella vez, tantos años atrás. Tras ese periodo de solo letras, sin estar físicamente juntos, Terrence había comprendido a lo que se refería verdaderamente la palabra luto. Lo había asimilado junto con sus hijos. Un mes atrás, Liam tuvo un periodo depresivo en que casi cada noche lloró, en la que solo la presencia de Terry le hacía sentir bien, siendo esa misma presencia lo que le ayudó a salir más rápido al pequeño de esa etapa. Pero también sirvió para realizar la mudanza con toda la familia, incluida Eleanor, quien había sido de gran ayuda todo ese tiempo con los niños. Así fue que todos se mudaron a Stratford-upon-Avon para instalarse en una preciosa casa estilo Tudor, como casi todas ahí, misma que se encontraba muy cerca del río y del teatro. Además, su nuevo hogar contaba con un amplio jardín que Terry mandó llenar con narcisos amarillos, aprovechando que la primavera ya se venía en todo su apogeo. La propiedad era rentada, pero quería que sus hijos tuvieran mucho color en ella, que su vida comenzara a ser alegre de nuevo. La casa había sido descubierta con ayuda de su padre, el duque de Granchester, quien de vez en vez le hacía alguna visita, y quien se alegró inmensamente, a diferencia de Eleanor, al oír la noticia de que Candy había ido de visita. Noticia surgida de labios del pequeño Liam, quien contento le platicó sobre la rubia amiga de papá, quien también era huérfana y había estado en Escocia, y le escribía a menudo a él y a su padre. Candy también tenía el detalle de mandar una carta para Liam cada cierto tiempo, a pesar de que el niño aún no aprendía a leer. Richard sabía que su hijo amaba a esa joven, así que sin nada de sutileza le preguntó a Terry sobre la rubia, y se abría una reconciliación en puerta. El actor se alegró ante lo cuestionado. Al menos no sería juzgado como por su madre, a quien ya tenía sentenciada. Y ni qué decir de la niñera. Por si las dudas, el británico ya había comenzado a pedir recomendaciones para una nueva empleada.
Pero Terry tenía también planes laborales. También quería crecer en su profesión. Amaba ser actor, pero sabía que él podía dar más de sí. Por ello, tan pronto llegó a la pequeña compañía teatral del Memorial Theatre, les pidió le permitieran probarse como director. De principio sus jefes no estuvieron muy convencidos, pero en cuanto vieron el excelente trabajo que hacía el británico, lo dejaron en ese puesto, por lo que solo actuó en una única obra de 50 representaciones en su nuevo empleo, para después comenzar a dirigir. Warwickshire es un pintoresco condado inglés muy cercano a Oxford, con algunos poblados dedicados a la industria y una pequeña parte del sur que se dedica a la agricultura. Pero todo lleno de historia, por lo que dentro de sus parajes se pueden apreciar uno que otro castillo o ruinas de los mismos. Hacia el sur existe un poblado rural llamado Kennington, donde a veces la escasez de empleo empuja a sus habitantes a recorrer grandes distancias en busca de otras oportunidades. Escasos médicos eran los que se encontraban en la localidad por las razones antes expuestas. Así que ese fue el lugar perfecto que después de una ardua búsqueda, Candy localizó para crear su tan ansiada clínica. La rubia se enamoró de Warwickshire en cuanto entró al condado, todo repleto de preciosas casitas clásicas inglesas, todas construidas en rojo y blanco, dotando el pueblo de un aire mágico, como si el tiempo no se moviera ahí. Pero lo mejor de aquel bellísimo sitio era su historia, pues su municipio más conocido era aquel donde nació el gran dramaturgo William Shakespeare. Era Stratford-upon-Avon, lugar que se encontraba a menos de una hora por carretera de Kennington. Cuando supo aquello, Candy no tuvo que pensarlo más. Terry, su Terry, y ella no estarían separados más que por unos cuantos kilómetros de distancia de fácil trayecto. Así que puso manos a la obra. En los meses que Terrence y ella estuvieron distanciados, la joven doctora preparó todo para comenzar su anhelado sueño. Fueron días y noches en los que no descansó, arreglando todo el papeleo, viendo la construcción y demás cosas requeridas. Aunque la verdad es que también se valió de la ayuda de George, quien le encontró una casa no tan antigua en venta, así que todo aquello había valido la pena. El alejarse por un tiempo ya comenzaba a dar frutos muy positivos para ambos. En esos días, las cartas de Terrence, sin promesas pero llenas de planes con un futuro juntos, la alentaban a continuar con su labor. Sin embargo, las cartas de él le seguían llegando a Londres, a la casa que los Addley poseían ahí, ya que ella se encontraba en constante movimiento con los trámites. Además, Candy no quería que él supiera el lugar exacto en el que ella había decidido instalarse, al menos no aún. Esa era parte de su sorpresa. Más días transcurrieron, donde cada uno construía sus sueños en su propio espacio, pero siempre en contacto, cada uno haciendo lo mejor que les parecía, creando nuevas amistades, comenzando nuevos proyectos. Terrence educando a sus hijos, peleando con su madre, haciendo corajes con la niñera. Hasta que un día simplemente se decidió. Ese sería el último año que conviviría con ambas mujeres. Les buscaría un lugar oportuno para cada una. Candice, por su parte, hacía lo propio, trabajar en su clínica, peleando con los trabajadores que muchas veces se negaron a recibir instrucciones de una mujer, y por lo mismo eran reemplazados. También hacía cuentas y veía cuánto más necesitaba para poder realizar sus proyectos, economizando en lo que podía, como en el mobiliario de su casa. Sabía que ese gasto de comprar una casa había sido algo exagerado y quizás algo inapropiado, pero necesario para su nuevo comienzo. Así que ambos se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer, simplemente a vivir, hasta que... Warwickshire, Inglaterra, agosto de 1924. El camino por que el auto azul transitaba a cada instante se hacía más rural. El concreto había sido sustituido desde varios kilómetros atrás por piedra y ahora por un poco de terracería. Terrence miraba ya algo inquieto en su entorno. Incluso por algunos momentos recordó aquello que le contó Candy, de cómo fue llevada con engaños a una propiedad lejana por alguien que en su nombre fue a buscarla, provocando que él se preguntara si esa no sería una trampa de alguna admiradora poco sana.
y esa idea le llegó ya que no conocía al chofer. No obstante, no tardó ni medio segundo en sacudir la cabeza para despejar aquella ridícula idea, llevando una de sus manos al interior del bolsillo izquierdo de su saco para comprobar que traía consigo la nota con la letra de Candy, entregada casi una hora antes por aquel chofer. Además recordó que en la última carta recibida, ella le comunicó que su empleado pasaría por él, justo ese día y justo a esa hora. Aún así se sentía como secuestrado, y no solo secuestrado en lo físico, sino también en el tiempo. Si de por sí Stratford ya le parecía un paraje colocado exprofeso para representar una obra victoriana, desde que entró a Kennington, todo le hacía creer que se encontraba en una gran escenografía del siglo XVII. Al fin, el auto azul en el que iba se detuvo exactamente al final de una calle que extrañamente era la esquina de una nueva. Justo en la curviada intersección había una bella casa que daba la impresión de haber sido construida para esconderla entre los grandes árboles que crecían rodeando el lugar. Terrence descendió del vehículo y se quedó contemplando todo su entorno. Casi no podía creer lo que veía. Se sentía como en uno de esos cuentos infantiles que él acostumbraba a leer a sus pequeños. Su creativa mente comenzó a colocar personajes por doquier, instalando sobre un muro bajo que resguardaba la entrada y el jardín a Humpty Dumpty, que en cualquier instante le narraría una estrambótica historia con palabras maleta, inventadas por él mismo, como lo hizo con Alicia cuando atravesó el espejo. De hecho, se sentía como Alicia llegando a un lugar hermoso y desconocido. Con curiosidad de niño, comenzó a buscar por las ramas altas. Tal vez, si tenía suerte, algún gato se materializaría frente a él. Se rió ante su propia ingenuidad, pero la idea le era tan atractiva que no pudo evitar imaginar un mundo maravilloso con Candy y sus hijos a su lado. El joven británico continuó quieto observando a detalle la casa y soltando una carcajada más que feliz cuando descubrió un gato, uno de piedra que adornaba la esquina de esa pared baja. Caminó un poco para colarse en la entrada del jardín, acariciando el inmóvil felino. La puerta se encontraba abierta. Ahí pudo apreciar mejor la hermosa casa con techo de doble agua, donde una pequeña chimenea se podía apreciar. La residencia era de 2 plantas en su original ladrillo rojo. Extrañamente ese lugar le recordó su juventud en el San Pablo, probablemente por los narcisos amarillos que crecían por doquier, aunque ya con pocas hojas. ¿O serían los grandes árboles? ¿O sería la esencia de Candy, que sin haber visto aún, sabía se encontraba presente, muy cerca, seguro dentro, esperando por él? Mientras aquello sucedía, Ernest, el chofer recién contratado por Candy, observaba a Terry con curiosidad por la manera en cómo aquel joven hombre se reía, carcajeaba y admiraba la propiedad. En sus adentros sonrió, pero no se atrevía a indicarle que pasara, aunque Terrence no necesitó ninguna indicación. Por sí solo siguió el camino de tierra, bordeado con pasto detalladamente recortado a los lados. Caminó varios metros, pues, aunque parezca raro, hasta ese momento se percató que había llegado por la parte trasera. Así que continuó hasta rodear, pero no tuvo que hacerlo por completo, ya que en el lateral había una puerta abierta, lista para invitar a pasar, cosa que él hizo sin pensarlo. Así de pronto se encontró dentro de la cocina, lugar donde una señora, en cuya cabeza ya se asomaban bastantes canas, le saludó amablemente, sin cuestionarle el que estuviera ahí. Al contrario, tratándolo prácticamente como el dueño del hogar al indicarle que la comida no tardaría en estar lista. Terrence solo se limitó a agradecer la información. Caminó más para abrir la puerta que le dio pase al comedor, muy moderado en su decoración, al únicamente tener lo necesario para atender a 6 comensales y 0 adornos en su alrededor. Terry continuó un poco más y la estancia le recibió, igualmente con modesta decoración, pero bastante agradable y cálida. En ese preciso lugar se encontraba la chimenea, y sobre ella, lo que le hizo comprender el por qué la cocinera lo recibió con gusto. Una foto de él y de sus hijos hallaba ahí, una foto que seguramente Candy hurtó de sus días en la Villa Granchester. Fue lo que de inmediato pensó él con una sonrisa en sus labios, cosa que no era un error. Junto a esa imagen había más, una de toda la familia Addley y de los Carwell, además de una de Candy con sus madres. «Pecosa, ¿dónde estás?», habló fuerte al tiempo que se giraba en busca de la escalera a las que se dirigió.
Todo aquello lo tenía gratamente desconcertado y desbordantemente feliz, por lo que de buen humor gritó divertido desde el inicio de los escalones. No es de caballero subir a las habitaciones de una mujer soltera, así que mejor baja ya. De hecho, no es de caballeros pasar sin ser invitado por la dueña. Escuchó a sus espaldas, pero no se volteó. Se mantuvo quieto, mostrando más de su perfecta dentadura. Pues si la dueña me hubiese hecho entrar por la puerta principal y me hubiera esperado como es debido, tal vez yo hubiese esperado invitación. Algo nervioso por verla después de 5 meses de solo escribirse y eventualmente comunicarse por teléfono, seguía sin girarse, pero no hizo falta. Te he extrañado muchísimo. Candy avanzó el espacio que los separaba, pegando su cuerpo a la espalda de Terry, rodeando la masculina cintura con sus manos y recargando su mejilla con toda tranquilidad. Él se dejó abrazar, acariciando las manos de ella, disfrutando de la sensación de saberla nuevamente cerca, junto a él, de ahora y para siempre. Luego de un hermoso minuto en que los dos se permitieron solo sentir, él hizo que le soltara para atraerla al frente de sí. Por fin se veían, pero no duró mucho el gusto de contemplarse. Terry la trajo hacia él para besarla. No había nada más que decir. Ese contacto tan añorado lo decía todo. Se besaron incansablemente, se saborearon a conciencia, juntaron sus labios, acariciaron sus lenguas, se dijeron en un beso lo mucho que se habían extrañado, lo mucho que se necesitaban juntos de nuevo. Después de un tiempo indefinido, el beso fue pausando para permitirse perderse en la mirada del otro. Hasta que ella se separó, tenía que hacerlo o estaría así por el resto del día. ¿Y bien? ¿Te gusta el lugar? Fue lo primero que se le ocurrió preguntar a la joven pecosa. ¿Con que tu casa solo está a 1 hora de la mía?, Terry dijo, arqueando una ceja y sin ocultar su felicidad. Técnicamente no es tu casa, la rentas. Pero pienso comprar una ya. Sin saber a bien a qué se debía el comentario de ella, él respondió. ¿Crees que sería muy difícil para ti viajar 1 hora para llegar a tu trabajo?, preguntó Candy con algo de timidez. ¿Acaso me estás proponiendo matrimonio, señora Atley?, quiso bromear Terry. Pero, ¿qué te parece si me acompañas? Candy le tomó de la mano y juntos recorrieron el camino antes seguido por él. Llegaron nuevamente al que ahora sabía ciencia cierta era el jardín trasero, pero con el pequeño cambio de que la pequeña puerta hacia la calle ya se encontraba cerrada y el auto aparcado a un lado del camino bordeado de pasto, lo que hacía más difícil ver hacia afuera y viceversa. Continuaron su recorrido unos metros más por el amplio jardín, hasta detenerse entre unos árboles rodeados de narcisos. Pecosa, ¿qué sucede?, preguntó Terry tomando a Candy por la cintura. Desde que me dijiste que un chofer pasaría por mí, tuve la idea de que querías secuestrarme. Dime, ¿me equivoco o en verdad me has traído hasta este lugar oculto para aprovecharte de mí? ¿O quizás para declararme tu amor? Él siguió bromeando. No creo que sea así de fácil el poder secuestrarte. Pausó unos segundos. ¿O declararse? En eso te equivocas. ¿Recuerdas aquella vez que Neil y sus amigos te molestaron en el San Pablo? La rubia sintió para afirmar. En aquella ocasión intenté que te declararas, pero te negaste. Él comenzó a reír. En cambio, Candy lo tomó del rostro con ambas manos, visiblemente nerviosa, lo que provocó que el actor dejara de reír y se tornara serio, ya algo preocupado, imaginando que sus ideas iniciales de haber llegado a un país maravilloso habían sido falsas esperanzas. Ella tomó una fuerte bocanada de aire, cerró los ojos para tomar valor y dijo: Terence Graham Granchester,
¿quisieras casarte conmigo aquí y ahora? Entonces abrió los ojos al notar su error. Bueno, ahora, en este justo momento, no. Me refiero que pronto, muy pronto, como la próxima semana, en una boda solo para ti y para mí. Tal vez luego hagamos una gran boda para todos. Pero por ahora solo quiero este momento para ti, para mí y los niños, claro. Candy hablaba sin poder parar, temerosa de la respuesta de él. Aunque si no quieres, lo comprenderé. Solo ha pasado medio año desde que Josephine murió. Aunque no necesariamente tenemos que avisarle a nadie. Solo es para que nada nos vuelva a separar. Pero claro que... ¿Me vas a dar un anillo? Terry le interrumpió colocando su mano sobre las de ella, que aún estaban en las mejillas de él para separarlas. La miró con sus océanos repletos de estrellas y con una sonrisa que iluminaba el mundo completo de Candy. La respuesta de ella fue separarse del británico, caminar al árbol más cercano y tomar una cajita de una rama baja, con lo que provocó que el guapo hombre frente a ella se llevara una mano a la nuca, divertido e incrédulo. Se supone que yo tenía un discurso preparado que te diría que el día que subimos juntos al árbol de la villa de Escocia, descubrí que estaba enamorada de ti, aunque no lo admití en ese momento, pero descubrí que tú me deslumbrabas y lo sigues haciendo. Volvió a acercarse a Terry, sacando el anillo de su caja. Terrence, esta es tu sorpresa. Decirte que esta casa es para compartirla contigo, porque quiero que seas mi compañero de vida. Tú y todo lo que amas, lo quiero siempre junto a mí. Y encontré este rinconcito del planeta que me encantaría aceptaras, para que lo convirtamos en nuestro pequeño mundo. Terrence se quedó sin palabras. Ni siquiera una broma se le ocurrió. Sencillamente se había quedado en blanco, hasta que vio la mirada aguada de ella. En esas lagunas verdes, el temor y la incertidumbre se apreciaban. Él no podía permitir aquello. Sin encontrar todavía su voz, hizo lo mejor que se le ocurrió. La trajo hacia él para besarla con pasión, con amor, con dulzura, con ansias, con entrega, con felicidad, con todo lo que guardaba para ella. Por supuesto que aceptaba. Por fin el día había llegado. Por fin estarían juntos, sin nada que los separara. Serían esposos. ¿Qué importaba quién lo pidiera, quién diera el anillo, quién comprara la casa? Ahora todo sería de ambos y para ambos. De ahora en adelante su vida sería una. Ser orgulloso no valía en ese instante mágico. Era mejor disfrutar. Casémonos mañana, aquí mismo, solo tú y yo. Terry propuso apenas separarse. Esto será tuyo y mío únicamente. Luego haremos una boda para compartirla con los Sadley, con los Carwell, tus madres, Eleanor, el duque y por supuesto con los niños, cuando ellos ya te acepten como parte de la familia. ¿Pero no preferirías que ellos estén presentes? Ellos siempre estarán presentes, pero ese día, mañana, solo será para ti y para mí. Te lo mereces. Nos lo merecemos. Terry se fue después de degustar una deliciosa comida. Quería ir a buscar un anillo para Candy. Sin embargo, no fue necesario. La joven doctora, durante la cena, le dio aquel que él alguna vez aventara a los rosales. El inglés se sintió extraño al tener de nuevo esa joya en sus manos. Creía que nunca la volvería a ver. Creía que su dueña nunca la portaría. También en ese instante, Candy le hizo notar que la sortija que ella le había entregado tenía la misma inscripción. Sobre el mar me enamoré. Claro, como casi todo hombre, no se fijó en los detalles hasta que se los hicieron notar, con lo cual se sintió aún más enamorado. Al día siguiente, Terry llegó muy temprano, ya en su propio auto, pues en el trayecto de regreso a Stratford le había pedido a Ernest manejar para aprenderse mejor el camino al ver todo a detalle desde el volante. Iba con ropa normal, su acostumbrado traje negro, pues socialmente aún seguía de luto, aunque en su alma esa parte ya había sanado, como de a poco lo iba haciendo en la de su hijo Liam. Una vez en la casa de Candy, y pronto de ambos, se cambió por un frac blanco y pidió a Candy vestir también del mismo color. Empezarían desde cero, solo viviendo el presente.
únicamente trayendo del pasado las hermosas dichas que habían cosechado. Fue un día miércoles 30 de julio de 1924, en el sencillo poblado de Kennington, en la sencilla oficina del juez de paz de la localidad, cuando finalmente Terry y Candy se convirtieron legalmente en el señor y la señora Graham. Sus únicos testigos fueron los 3 empleados de ella, quienes que con solo haber convivido 3 meses con la pecosa ya la apreciaban lo suficiente como para apoyarla en esa locura. Kennington, diciembre de 1925. El ruido del motor de un auto se dejó de escuchar por la puerta trasera de la casa. Liam, que ya contaba con 6 años, salió corriendo de la estancia al darse cuenta de eso, casi tirando a Camille en su apresurada carrera, misma pequeña que gritó: ¡Liam tiró! A su corta edad comenzaba a entender el lenguaje y armar frases cortas, pero Liam era algo que aún no sabía pronunciar, por lo que lo sustituía por un tierno Liam, que a todos tenía encantados. Ante el grito, a su ayuda llegó rápidamente Candy. ¿Qué sucedió?, preguntó, obteniendo como respuesta el señalamiento de una muñeca sobre el piso. Tranquila, no pasa nada. La doctora se acuclilló a su lado para levantar dicha muñeca. Mira, a Tati no le ha pasado nada. La niña sonrió alegre, estirando los brazos para ser levantada, cosa que obviamente Candy no se negó a hacer. En el último año se había acostumbrado tanto a tenerla entre sus brazos que ahora ya no sabría cómo vivir sin esa dulzura de ojos de mar, ojos idénticos a los de su padre y a los de su hermano. Ella adoraba a ese trío sin objeción alguna, y probablemente bajo cualquier circunstancia. En ese momento por la cocina entraron sus otros 2 amores. Mira, nada más, me encontré un duende justo al bajar del auto, dijo Terry feliz con su hijo, el cual ya estaba tan grande que apenas si podía cargar entre sus brazos. ¡Papi! ¡Papi! Camille, también feliz de verlo, gritó con la emoción que solo una niña de 2 años puede expresar. Candy se acercó para saludar a Terry, como desde año y medio atrás lo hacían cuando estaban en la intimidad de su hogar, con un dulce beso en los labios, y que desde el día del estreno de la obra, 2 semanas atrás, también hacían frente a sus pequeños, acto que en nada les incomodó a los niños, ya que habían aceptado a Candy. De hecho, fue el mismo Liam quien había pedido ya vivir en Kennington, pues esa casa le gustaba mucho más que la que tenían en Stratford. Él dijo firme que quería quedarse a vivir con la novia de papá. Ambos adultos se sorprendieron al escuchar el apelativo de novia. El niño, como respuesta ante la interrogante muda de su padre, dijo: Los novios están juntos siempre, salen juntos, se toman de la mano, se besan y se casan. ¿Les falta besarse para poder casarse? ¿Cuándo se van a casar? Los adultos tienen la mala idea que por ser pequeños los niños no se dan cuenta de nada. Cosa muy falsa. Ellos saben cada cambio a su alrededor y también el momento preciso en que deben dar a conocer lo que saben. Así que ese día, después de la función, decidieron que era hora de vivir en Kennington, organizar una boda en el menor tiempo posible para dejarse de aparentar. Así lo habrían hecho, casarse en 3 meses y mudarse. Pero en la vida nada es como se planea. Las cosas se dan como tienen que ser. Y pasó lo que tarde que temprano sucedería. Después de que Candy se había cuidado durante años para no embarazarse, cosa que logró con Gianluca y casi 2 años con Terry, ahí estaba, sin previo aviso, sin ser planeado y sin anunciarse. El fruto de ese inmenso amor había decidido que era hora de llegar a sus vidas, provocando una mudanza veloz. En menos de una semana ya estaban los 4, casi 5, juntos en la bella casa de ladrillo rojo. ¿La boda será en Navidad entonces?, volvió a preguntar Liam, quien estaba emocionado porque ya pronto tendría 2 madres. Una que desde el cielo le cuidaba y otra que su misma mamá, Josie, le había mandado para cuidarlo en la tierra. Al menos eso le gustaba creer a él. No, duende, no será en Navidad, será en Año Nuevo, le respondió Terry dejando a su hijo en el piso. Es casi lo mismo, una semana más, solo que no hay regalos.
Después de decir aquello, Liam regresó a lo suyo, con sus juguetes en el piso. Por supuesto que no es lo mismo. Terry pasó un brazo por los hombros de Candy, quien aún cargaba a Camille. Un 31 de diciembre te conocí. Por supuesto que todo eso de irse a vivir juntos, justo después de la aparición de ellos dos en público como pareja, junto con los rumores difundidos por Scott Smith sobre que ya estaban comprometidos, habían provocado una ola de rumores escandalosos en todo el condado de Warwickshire, e incluso hasta en Londres, pero a ellos les tenía sin cuidado. Ellos ya sabían que eran esposos, ante la ley y a su modo ante Dios. La ceremonia a efectuarse el 31 de diciembre era más para los otros. Ellos ya habían disfrutado de su momento, pero lo harían en especial por esos chiquillos hermosos que tenían jugando por toda la casa y por el tercero que ya venía en camino. Así, finalmente, el día llegó. Las campanas de la pequeña iglesia de Kennington sonaron. La familia Addley y Carwell llegaron apenas a tiempo, no así las madres de Candy, a quienes les fue imposible viajar. El duque también se hizo presente, sin su esposa, por supuesto. Eleanor no tuvo más remedio que aceptar que esa mujercita era la felicidad de su hijo, y también la de sus nietos, y ni qué decir del motivo por el que se apresuraron, aunque teniendo en cuenta todo el tiempo que estuvieron separados, realmente eso no tenía nada de presuroso, sino todo lo contrario. Con un sencillo vestido de encaje en tono beige, Candy fue la novia más radiante. Por su parte, Terry, en un elegante frac, era su contraparte masculina. Ambos absolutamente felices de al fin gritar al mundo que estaban juntos. El día había llegado jurándose amor, probablemente con los votos más cortos de toda la historia, pero también los más precisos y significativos para ellos. Esta noche, amor, no voy a pensar más en ti, ni te extrañaré más, porque sé que al despertar, desde hoy y para siempre, te tendré a mi lado. Candy, más que mi mundo, eres el principal mecanismo del motor que me ayuda a mantenerlo girando. Eres quien me hace seguir viviendo. Los pocos invitados presentes comprendieron a la perfección esas palabras, por lo que hubo risas de felicidad y lágrimas de emoción, mientras que los hijos de Terry eran los más contentos por estar en familia de nuevo. Obvio, no pudieron faltar los rumores amarillistas de que se casaron tan velozmente por un embarazo, cosa que de cierto modo se confirmó 7 meses después con la llegada de una hermosa niña, rubia, pecosa, pero de ojos azules y con todos los rasgos finos de Terry. Pero a pesar de que la prensa y las personas malintencionadas hablaran, a ellos se les veía felices. Que los demás juzgaran lo que desearan. Ahora ellos 5 eran una familia muy unida. Claro que con sus altibajos, como todo matrimonio, pero ningún mal momento jamás superó lo bueno que tenían juntos. Por fin, allí en Kennington, en esa casa de 2 plantas, construida con ladrillo rojo y poseedora de un muy amplio jardín, donde 3 niños, y en un par de años 5 en total, disfrutarían de su hermandad y de sus travesuras. Candy y Terry habían logrado transformar un pedazo de planeta para convertirlo en su pequeño y particular mundo. ¿Saben, queridas escuchas? A veces narrar lo que uno escribe no es exactamente sencillo, porque mientras uno está escribiendo va experimentando muchas emociones que a veces son un poco complicado de evitar mientras uno está narrando, porque en mi caso al menos, aunque yo misma lo haya escrito, es muy lindo para mí saber que incluso en mí mismo provocó ciertas emociones, y precisamente en este final es algo que me ha ocurrido. He experimentado muchas emociones y espero que ustedes también las hayan podido experimentar. Y como suelo decir siempre, muchas gracias por haberse perdido entre mis letras.